Hola a todos, un saludo, un abrazo a todas las personas que estén viendo el programa Comunicando el Evangelio. Nos vemos en un nuevo episodio, ahora ya reunidos con mi hermano Luis, mi hermano Archibaldo, a quien habíamos extrañado en los últimos episodios o capítulos. Eh, Comentarles que esta es como una tercera parte de un tema que hemos estado tocando, así que si vieron los, los días martes pasados, los últimos dos al menos, eh, se va a hacer todo mucho más fácil. Pero y al principio, antes de comenzar ya de lleno, vamos a hacer un pequeño, no repaso, pero sí como para adentrarnos en un contexto. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a mi hermano Archibaldo que pueda saludarnos. Hace rato que no lo vemos. Gracias, Felipe. Bueno, en primer lugar, dar muchas gracias al Señor por permitirnos estar acá junto con mis hermanos, también junto con ustedes que siguen el programa o que tendrán la posibilidad de verlo. Esperamos que se queden durante todo el transcurso de él. Lo hacemos con mucha alegría, también con preocupación de querer ser fiel a la Escritura, a lo que el Señor nos ha revelado y queremos compartirlo con ustedes. Contento de estar de nuevo, ya me encuentro en Santiago, en la ciudad de Peñaflor, así es que gracias a la tecnología, a este medio podemos reunirnos. Por tantos años lo hacíamos presencial y era un bonito desafío y esto tampoco es menor. Así que contento, po. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, ya a sus familias, me refiero a los telespectadores y por supuesto a mis compañeros de plataforma. Felipe, Luchito, gusto de verte. Veo que vienes llegando recién de Así Temuco, es. me comentabas a Castro. Y Felipe, tú estás en Castro, me imagino, o en Puerto Montt. En Castro, Ah, perfecto, sí, trabajando. me parece. Le falta mucho por jubilar Ah, todavía. No, está empezando, tiene mucho que entregar. y aún comenzando. Gracias, hermano Archibaldo. Un abrazo a la distancia. Gracias, hermano Hermano amado, que Liz, Dios me los bendiga. hermano Liz, háblenos un poco de... Hizo un viaje. Sí, bueno, antes Felipe, el más nuevo en el sentido de jovencito, entonces yo digo, le quedan hartos años para jubilar, nosotros estamos ya de vuelta para partir al otro trabajo externo. Sí, pues hoy día regresé de Temuco, bastante largo el viaje, así que para retornar por ahí por 25 si Dios mediante, a Temuco nuevamente. Y me gusta mucho mi Temuco, me encanta mucho Temuco, me gusta mucho, Temuco tiene todo igual, mucho trabajo también, la parte eclesial ahí, se mueve mucho la parte espiritual en Temuco también, como todos lados, pero ahí hay un énfasis bastante significativo. Así que eso, hermano, cansadito un poco, pero venía preocupado por llegar bien a la hora y no atrasarnos tanto y continuar con este tema tan interesante. ¿M? Yo tengo un desafío por ahí. Quiero escribir de aquí a marzo un texto, un módulo sobre, ya tengo en mente, ya he puesto por lo menos la estructura, así que pretendo desarrollar un módulo de trabajo sobre los 1000 años de ese gobierno que será aquí, ¿no es cierto?, en la tierra, donde Jesús tomará el león de la tribu de Judá, tomará, ¿no es cierto?, la responsabilidad de asumir aquello. Así que eso, hermanito, así que contento de continuar en esta tarea una vez más. Amén. Hermano Archibaldo, ¿le gustaría guiarnos en una oración para dar comienzo al programa? Amén. Para ser guiados por nuestro Señor. Sí, invitamos también a quienes estén en sus hogares. Esperamos que no estén pasando grandes tribulaciones. El Señor no nos engaña, nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Nuestras pruebas son breves y también son llevaderas, ¿ya? Y aún teniendo grandes pruebas.
para iniciar el programa, entonces, pongámonos en las manos del Señor y pongamos nuestras vidas y anhelemos que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros y nos ilumine. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor. Te damos gracias una vez más por este nuevo día, Señor, en el que podemos reunirnos y apartar un tiempo para conocer, Señor, de tu revelación, de lo que tú, Señor, nos has puesto en conocimiento, Señor, para nuestro beneficio, para entender, Señor, nuestro pasado, nuestro presente y especialmente nuestro futuro, Señor. Amén, Dios. Queremos poder entender a cabalidad la importancia de buscar en primer lugar el reino de Dios Mm, y su justicia, ese reino que será eterno, Señor, y te pedimos perdón de antemano mm. si por algún motivo, Señor, no somos certeros con tu palabra, Amén, que el Dios. Espíritu Santo obre en cada uno de quienes Mm, están viendo el programa, porque tú tienes una palabra personal para cada uno, Señor. Nos permitimos querer interpretar o entender, Señor, lo hacemos de corazón, pero también entendemos que podemos errar, mm, Señor. Pero queremos compartir nuestra fe principal, Señor, de que tú has prometido un reino eterno de mm. justicia, de juicio, pero de misericordia, especialmente, Señor, que tú ya has realizado en tu Hijo Jesús, Mm. nuestro Señor y Salvador. Quédate con nosotros, con cada uno de los que van a ver en algún momento este programa. Bendícele, Señor. Ponemos todas nuestras cargas delante de ti, nuestras Amén, Dios. preocupaciones, nuestras luchas, nuestras angustias. Señor, a veces hasta nuestra debilidad en la fe, Mm, pero pedimos por sobre todas las cosas que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Quédate, mm. dirige este programa, tú eres el centro, Señor, y guíanos, Padre amado, a toda verdad y justicia, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces vamos a dar comienzo a este tercer episodio de esta serie o capítulo que se ha ido alargando conforme hemos hablado sobre este tema. Y para aquellos que no, quizás no han visto los programas anteriores, les instamos a buscar en las redes, ¿cierto? Los episodios que igual aparecen guardados, me parece, en la plataforma. Eh, si es que han Mm, estado viendo los episodios, muy bien, van a estar conectados con el tema que vamos a completar o esperamos completar el día de hoy. Si no, vamos a hacer un pequeño contexto para saber de qué estamos hablando. Y para comenzar, eh, dejar en claro un punto muy importante que igual hablamos en uno de los capítulos anteriores y bueno, igual en la oración lo acabamos de escuchar, y es que cuando hablamos de el tema que es el reino de Dios, que es lo que estamos tomando en estos últimos episodios el día de hoy, hablamos de un reino físico de Dios aquí en la tierra y que mm, aparece descrito, profetizado, eh, en- aparece escrito muchas veces en la palabra en diferentes libros de la Biblia y teniendo en claro que este reino de Dios no es un reino de un Dios cualquiera, porque si hay una diferencia clara que hay que dejar sobre la mesa, es la diferencia entre creer en Dios, ¿cierto? Que alguien puede decir creer en Dios, quizás usted que está escuchando el programa cree en Dios de alguna forma, es muy diferente a ser cristiano, que es no solo creer en Dios, ¿cierto? De la forma que quizás le aparezca en la mente, sino creer en nuestro Señor Cristo Jesús. Por ende, la palabra cristiano, por Cristo. Y Él es aquel que seguimos, aquel al que aspiramos, quizás llegar, ¿cierto? Pero la vara nos queda a todos alta, por diferentes razones, pero es Él nuestro objetivo. Y este reino de Dios hace énfasis, y lo hemos visto anteriormente, en que el gobernante principal, quien está a cargo de toda esta entidad, no es ni más ni menos que Jesús, quien hace 2000 años vino aquí a la tierra,
siendo completamente hombre, completamente Dios, ¿cierto? Eh, eh, Algo que quizás matemáticamente no tiene mucho sentido, pero es porque esas ciencias como las matemáticas son humanas, algo que nuestra mente no puede quizás comprender, pero que en Dios, toda este milagro de tener a Dios entre nosotros se manifiesta en Jesús, quien murió por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener acceso a este reino de Dios, a poder estar con nuestro Señor por la eternidad. Así que es una pequeña nota, un paréntesis, que ya lo hemos tocado antes, pero le instamos a aquel que esté viendo el programa a que pueda ya desde el principio meditar en estas cosas y por supuesto, al igual que nosotros, aprender de lo que vamos a leer, de lo que aparece en su palabra. Así que vamos a dar comienzo a esto. Mi hermano Luis, como estuvo en el programa anterior y estuvimos hablando un poco de lo que es el reino de Dios, quizás de forma breve, si nos podría hablar un poco, así muy resumido, de lo que vimos antes en otro libro, porque ya vamos a leer el libro de Miqueas y ya vamos a explicar por qué se llama así y qué es, por qué en el capítulo anterior hablamos de otro profeta, Isaías, y cómo se conecta con lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias, hermano. Bueno, el tema es interesante y hemos venido, creo que esta es la tercera o cuarta vez que lo vemos, ¿verdad? Y nunca vamos a Sí, terminar de concluirlo. Efectivamente, tomamos como referencia el libro de Isaías, capítulo 11 y 12, y recordaba yo Mateo 4:17, donde dice que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Bueno, en Isaías 709 años antes nos habla acerca de las características de este reino que se va a instalar aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y nos habla primero de esa ascendencia del rey, la ascendencia del rey. Los reyes tienen un historial, ¿verdad? Tienen un historial, un antecedente. Mateo habla ya de la genealogía de Cristo, aludiendo a su calidad de rey. A Marco no le interesa aquel aspecto de destacarlo como rey, porque ya lo hace Mateo, sino como siervo, entonces no hay ninguna genealogía. Pero aquí en la ascendencia del rey se habla de un vástago que retoñará, ¿no es cierto?, de ese árbol, de ese tronco de Isaí, aludiendo a la naturaleza humana de Cristo y también en concomitancia con Apocalipsis. Entonces, este capítulo 11 de Isaías nos habla acerca de la ascendencia al rey, la procedencia de él, humana, porque Cristo es Dios y es hombre. Nos habla también de la fuente de poder del ejercicio de este rey. ¿Ya? ¿Cuál es el poder que tiene este rey, el perfil que él tiene para ser rey? No cualquiera era un rey. Saúl fue un rey, era un rey físicamente muy especial, muy particular, buena estatura, dote de soldado, admirado. Esa es una fuente de poder. David, qué decir, la habilidad que tenía con la música y también la astucia que tenía para la guerra, cuando le tocó guerrear con los animales, con los osos, qué sé yo, con los leones y después con Goliat. Y nos habla también de Samuel, su habilidad que tenía, su fuente de poder en la sabiduría inicialmente, aunque sabemos que Dios está detrás de todo aquello. Pero aquí nos habla en este capítulo también 2 de Isaías, capítulo 11 versículo 2, de la fuente de la cual emana el poder del Señor. Y ahí están los siete espíritus del Señor, ¿verdad? Que se manifiestan en él. El perfil de él que es inherente, consustancial a la esencia misma de Dios. Nos habla también del carácter de su reino, cómo será el reino, del 3 al 5, ¿cierto? Los reinos son conflictivos, cuesta que un rey sea aprobado en magnitud. Todos han dejado un estilo de, ¿no es cierto? Y un destello de necedades muchas veces que los enmarque y más que los positivos. Pero aquí el carácter del reino habla la grandeza y cómo será este rey que gobernará porque él es Dios y es hombre. No habla de la calidad del reino, nos habla de la exaltación del reino y de la forma como se establecerá el reino y también, ¿no es cierto?, de la adoración en el reino, teniendo a Jerusalén como capital mal que a muchos les pese. Eso, hermano, brevemente, obediente a lo que usted me dice. gracias, hermano Luis. Me hizo correr, pero lo Eh, hicimos. sí, esto que mi hermano Luis acaba de hablar en tan pocos segundos, minutos,
abarca todo lo que hablamos en el episodio anterior. Y eso que todos estos temas podrían profundizarse mucho más y como dijo igual mi hermano Luis hace poquito, a pesar de que llevamos 3 episodios de Comunicando el Evangelio hablando sobre el reino de Dios, la verdad es que podríamos no acabar nunca este tema, porque en la Biblia todo aparece conectado, porque todo apunta hacia Jesús, hacia su plan, el plan de Dios para restaurar a la humanidad. Mm, Así que podríamos tener para rato. Pero nos vamos a guiar en este último episodio por algunos puntos que vamos a ir viendo de forma un poco más mm, lenta o profundizando un poco más. Así que vamos a ir un poco más adelante a otro libro que igual es parte de los profetas, que es Miqueas. Ambos, Isaías y Miqueas, son profetas. Para aquellos que no saben, personas a las que Dios les habló para poder comunicar un mensaje al pueblo de su época. Y por lo que aparece en el primer versículo de Miqueas y el primer versículo de Isaías, ambos fueron, eh, o ambos vivieron durante el mismo periodo de tiempo de reyes de Israel y de Judá, ¿cierto? Cuando antiguamente el reino de Israel parece haberse dividido en dos, gobernado con reyes diferentes. mm, Eh, Miqueas es un profeta menor, Isaías es un profeta mayor, pero ambos hacen mm, alusión a este reino de Dios, un reino que algunas personas aún, mm, cierto, piensan que ya vino, que vendrá más adelante. Algunas personas piensan que es quizás un proceso filosófico o que es algo que está en nuestros corazones, pero la palabra de Dios, como ya lo vimos en el capítulo anterior, nos dice que este reino se va a establecer literalmente como un reino en la tierra que va a abarcar no solamente un punto geográfico específico, sino que mm, todos aquellos que vivan, ¿cierto?, en ese momento van a participar de este reino, ¿cierto?, al principio durante 1000 años. eh, de forma global. Algo mm, que, como vimos también, es algo que el mundo, los países, diferentes naciones, están intentando hacer con la globalización, mm, ¿cierto? Como también hemos dicho quizás en algunos otros programas anteriores, el ser humano intenta hacer el trabajo de Dios o alcanzar lo que Dios puede darnos a nosotros, pero sin Él, sin Dios. Y por eso muchos de esos planes fallan. No así el plan original que está dado por nuestro Dios. Y vamos a adentrarnos en Miqueas, avanzar al capítulo 4 y en algunas Biblias aparece un título o un subtítulo y en este dice el reinado universal de Jehová. Y a pesar de que esto fue escrito aproximadamente 700 años antes, todavía es vigente porque los tiempos solamente los sabe Dios. Puede que nosotros seamos llamados a irnos antes de que venga el reino de Dios. Puede ser que esté más cerca de lo que pensamos, pero lo importante es tener estas cosas claras y anhelar ser parte del reino de Dios, ¿cierto? Y no quedarnos con las cosas que tenemos aquí en la tierra, aunque parecieran buenas. Algo que igual tocamos en el programa anterior. Eh, Mi hermano Archibaldo, quisiera, no sé si tiene su Biblia ahí, Sí, hermano, la tengo. si es que pudiera leernos o leer qué es lo que dice el primer versículo del capítulo 4 de este libro de Miqueas. Perfecto. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Reina Valera. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Amén. Gran versículo. ¿Qué nos puede Bueno, comentar, hermano Archibaldo, sobre esto?
Bueno, cuando tú mencionabas, ¿no es cierto?, de la globalización, se me vino a la mente cómo el hombre intenta reeditar la Torre de Babel, ¿no es cierto?, y hacer este esfuerzo, ¿verdad?, de unificación. Y tú ya lo decías y lo vemos, ¿verdad?, que es algo muy difícil de realizar por la condición humana, ¿ya? Y si estamos lejos de la voluntad de Dios, la verdad es que está condenado al más estruendoso de los fracasos. Pero gracias a Dios que Dios tiene control de todo y nos ha notificado a través de los profetas, que han hablado muchas veces y de muchas maneras, y en el último tiempo, hace 2000 años, por medio de su Hijo. Y aquí tenemos esta escritura que ha sido leída y analizada y transmitida, ¿verdad?, por más de 25 siglos, contemos los 2000 años de la era después de Cristo, Miqueas siglo sexto, séptimo antes de Cristo, ¿verdad? Y esto no ha cambiado. Y entendemos muchas veces cómo las profecías son cumplidas literalmente. Dice, acontecerá en los postreros tiempos. Y entendemos por postreros tiempos los tiempos finales, Mm. cuando el hombre, ¿no es cierto?, una y otra vez se compruebe que es incapaz, ¿no es cierto?, de llegar o de poder establecer algún tipo de reino, ¿no es cierto?, aunque sea parcial, localizado en cierto territorio geográfico, ¿verdad?, que ha sido muy difícil y van de fracaso en fracaso. Y a pesar de todo el aumento del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, ¿verdad?, vemos que la cosa se ve en lo espiritual cada vez más lejano. Pero como se mencionaba, cuando llega Cristo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Este reino justamente, ¿verdad?, que estamos esperando se inaugure en algún momento, ¿ya? Y esto va a ocurrir en los últimos tiempos. Y como tú bien dices, es probable que seamos la generación de los últimos tiempos, ¿ya? Dice, en los posteriores tiempos, acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Y todos entendemos más o menos geográficamente qué lugar físico, porque el reino de Dios no es un reino espiritual. Si bien es cierto, Cristo le dice cuando le pregunta a Pilato, bueno, ¿y tú eres rey de los ¿qué tipo de rey eres? Jesús le dice, bueno, mi reino no es de este mundo, pero eso no significa que no sea un reino literal, ¿ya? Con un rey literal que es Cristo y con los súbditos que son quienes han aceptado a Cristo, ¿verdad? Reconocido como lo que es, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios con características especiales, donde dice que el Padre y yo uno somos, que lo entendieron muy bien los judíos y por eso quisieron, ¿verdad?, eliminarlo y lo consiguieron físicamente. Bueno, será establecido un reino en la casa de Jehová, que será, y esto es, volvemos a particularizar que es Jerusalén, establecido por cabecera de monte. Habla de una autoridad suprema, ¿ya? Y más alto que los collados, es decir, va a tenerlo en la altura, ¿no es cierto? Y como dice, y primera característica, correrán a él los pueblos. Y aquí entendemos que, no, que es un absoluto, un adjetivo, ¿no es cierto?, calificativo. Dice, los pueblos, haciendo mención de que todo pueblo, nación, lengua, país, reino, imperio, lo que se esté dando en ese tiempo futuro y probablemente muy próximo, ¿verdad?, va a ser, por sobre todo, la autoridad suprema sobre todo pueblo y nación. Gracias, hermano Chivaldo. Y sí, lo último que dijo, cuando leemos este versículo, nos queda, o debería hablarnos, de que este reino establecido en la tierra va a ser supremo. O sea que no va a estar, cierto, sujeto a quizás relaciones iguales o de jerarquía con otras entidades en el mundo, sino que va a reinar sobre todo y sobre todos. Eh,
Hermano Luis, quisiera hablarnos un poco sobre este mismo Sí, versículo es y interesante notar la cobertura de este reino, porque todos los gobiernos, ¿no es cierto?, tienen una cobertura parcial, lo que da la extensión del territorio físico, geográfico y político. Pero en el caso de este reino, a diferencia de todos los otros reyes que han habido, que han pasado y han dejado la estela muchas veces de gracia, sangre y otras cosas, este reino es universal. Y es maravilloso entender la promesa que hay. ¿Por qué? Por Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Si Jerusalén, ya hemos dicho, es un lugar, Israel es pequeño y este momento está en la boca del huracán, en la boca del lobo, ¿no es cierto? Y obviamente la gente que no conoce historia y no conoce Biblia, obviamente se parcializa rápidamente contra Israel. Pero hay una promesa, decíamos, una promesa y un pacto que Dios hace con aquel pueblo, que ha pasado 10 o 12 civilizaciones que lo han arrasado. Y si usted no cree en los milagros, no crea en los milagros, pero dese por entendido que el milagro más grande es la subsistencia aún de Israel sobre la tierra. Ese solo hecho bastaría para decir esto no es normal, es sobrenatural. Fíjese usted que Miqueas, aludiendo a la universalidad y a la cobertura que tendrá este reino y la capital que será Jerusalén, ¿no es cierto? Dice en relación a las naciones, el mismo Miqueas en el capítulo 7 al final dice 17, 16, las naciones, todas aquellas que han ido contra Israel, verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos, admirarán como una nación de 485 kilómetros y 180 y tanto de ancho, ¿verdad? Ahí se asienta el Rey de Reyes. Lamerán el polvo como las culebras, como las serpientes en la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, de quien va a gobernar. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado el remanente a su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia y volverá a tener él misericordia de nosotros, aluden ellos, ¿no es cierto?, los judíos, y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres de tiempo antiguo que tendría que haber un reino. Fíjense que también Sofonía 603 años antes más o menos de Cristo, converge en lo mismo la bendición de este reino, ¿verdad? Que será sobre Israel y teniendo a Israel como cabeza de todas las naciones. Dice del versículo 16 del capítulo 3 ¿no es cierto?, de capítulo 3 de Sofonía. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verá el mal. Aludiendo a Israel, nunca más verán el mal, le dice. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Reuniré, dice, a las fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré la escarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo reuniré, yo pues pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahweh. Entonces, este reino universal es maravilloso porque no será un reino establecido la usanza del común de los reyes, ¿no es cierto? Sino que este reino será un reino justo, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que ahí sucede en ese tiempo, los 1000 años, que señalan los profetas mayores, menores y que refutan, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 19 y 20. amén. Y sí, como dice la última parte del versículo y cómo se va hilando con el versículo que vamos a leer a continuación, vemos que tenemos una cabeza, algo que es principal, ¿cierto? Que es donde va a estar físicamente el reino, en la tierra que nosotros ahora conocemos como Israel o antes Palestina, ¿cierto? Este territorio en Medio Mm. Oriente que queda eh, como a medio camino entre tres continentes, ¿cierto? Sí. Pareciera una posición estratégica, algo que el Señor en su sabiduría instituyó así. Pero no es que este pueblo de Israel vaya a estar solo, porque muchas personas o
incluso desde que se escribió o se dijo esta profecía hace 700 años antes, en lo que era el reino antiguo, quizás pensaban en que solamente iban a estar el pueblo de Dios escogido, pero sin pensar quizás en que los gentiles, o sea, los demás, tú y yo, íbamos a poder participar. Algo que en la misericordia del Señor se mostró ya después de la venida de Jesús a la tierra, su muerte y resurrección, eh, con la evangelización de el resto de naciones, el resto de pueblos, el resto de culturas del mundo, y que algo que se está completando en estos días de hoy. Muchas personas han podido ser alcanzadas por el Evangelio de Dios, por el Evangelio, las buenas noticias. Aunque aún faltan algunos, es algo que ya se está completando. Parte también, ¿cierto?, de las profecías de los tiempos finales. Y el primer versículo termina diciendo, y correrán a él los pueblos. Algo que es importante destacar, Mm, porque no solamente va a ser Israel el pueblo, sino que también todos nosotros vamos a formar parte de este reino. Y algo que o profundiza más en el siguiente versículo, en el número 2, porque dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y aquí tenemos una confirmación más de esta estructura donde Jerusalén, la ciudad física, va a mm, ser, como se podría decir, la capital de este reino, pero que en su periferia va a abarcar eh, muchas naciones, por no mm. decir todas las culturas del planeta, Es- incluidos nosotros, ¿cierto? Así sabemos que nuestro Chile, quizás el país vecino, Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, China, los países de Europa, de mm, África, eh, como entidades ya no van a existir, porque todo va a estar bajo mm, la mm, gobernanza de este reino universal en el que Dios, nuestro Señor Jesús, va a ser rey. Entonces hablamos sobre la supremacía de este reino, pero también su universalidad, que todos los pueblos, todas las culturas, todas las naciones, todas las personas que estén vivas en ese tiempo y que formen parte del reino de Dios, van a vivir físicamente aún en quizás sus lugares geográficos, pero bajo el gobierno de Dios en la tierra. Hermano Luis, quisiera hablar un poco más de esta universalidad. Sí, ¿Qué relación tenemos nosotros con el pueblo de Israel? claro, todas, ¿verdad? Como hijos del pacto, bueno, ellos son hijos del pacto y la promesa como Dios le afirmó a Abraham y también entramos nosotros ahí, ¿verdad? El pueblo gentil, Goin llaman ellos en el hebreo, los Goin, los perros, ahí entramos también los perros, ¿verdad? Los bárbaros, así antiguamente en latín, en esos años, cuando era el idioma universal o el griego. Claro, es un reino universal. Y llama la atención porque yo decía recién, y me adelanté quizá un poco, que todos los otros gobiernos son particulares, son específicos, tienen límite, tienen frontera. Pero este será un reino universal, un reino universal. El primer momento en que Cristo vino a reinar, ¿verdad? En el corazón de los hombres, lo rechazaron. Juan dice que los hombres amamos más las tinieblas que la luz admirable. Su mismo pueblo al cual él vino, al cual él nació en cuanto a su humanidad, le dio la espalda, pero bien, está bien, así está establecido. Por la indefección de Israel, dice el apóstol Pablo en sus cartas Paulinas, ¿verdad? Vino una bendición al pueblo gentil, cuánto más será su restauración. Entonces, me llama tanto la atención porque sigue insistiendo aquí el texto en la universalidad que muchas naciones vendrán y subirán a este monte Jehová. Y claro, los profetas ya hemos mencionado y en la medida en que vamos avanzando, yo voy sacando más porque voy golpeando, revisando la Biblia y me encuentro con Zacarías, donde también habla lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo será esta universalidad y cómo este pueblo será la copa del mundo? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 12, 1.
2. En aquel tiempo yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces, hay una analogía bien particular ahí, ¿eh? Porque habla de quien cargare esa piedra pesada de Jerusalén. Y uno, obviamente, volvemos, ¿no es cierto?, al hecho de que Jesús es la piedra reprobada principal del ángulo, que vino a ser reprobada por los hombres, ¿verdad?, por la humanidad, pero es la piedra, ¿no es cierto?, también la roca que hará caer a muchos, la roca de salvación para quienes se depositan en él. Vendrán muchas naciones, y eso es maravilloso porque ha habido una odiosidad contra este pueblo. Yo creo que, bueno, hay muchos elementos, muchos factores. Hay corrientes que con un ventilador proclaman esto, ¿no es cierto?, esta odiosidad contra este pueblo, que yo entiendo, hay un pueblo ateo que no cree en Dios, que por último lo cree, lo piensa. Pero Dios, hay que partir de la base que Dios hace un pacto con ellos. Y eso lo hemos repetido reiteradamente. Dios hace un pacto con Israel. Y Dios no va a borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Lo ha de cumplir. Pero juntamente teniendo Israel presente en cuanto a las promesas de establecerle un reino, porque ustedes recuerdan, yo repetí varias veces y decía, y le digo a mis alumnos también en el instituto, le digo, miren, si, es probable que el hebreo no está preocupado como nosotros de la salvación. Mi hermano hablaba recién de este hecho de hasta cuándo será el último converso, ¿no es cierto? Que Pablo le pone un nombre. Como no podemos cuantificar cuántos van a ser salvos, Pablo utiliza un concepto, un adverbio cantidad que es la plenitud. Entonces, los hebreos no están preocupados de la salvación, si ellos se sienten ganadores ya. ¿Ah? Es como ciertos países campeones del fútbol dicen, hoy somos ya, vamos a ir a participar y preparen el altar donde va a poner la copa. ¿Ah? ¿No es cierto? Están asegurados. Entonces ellos también están asegurados. Y no es una preocupación, creo yo. No es una preocupación. Lo que sí les preocupa a ellos, e históricamente les ha preocupado en un comienzo, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Jesús fue muy claro cuando da la respuesta en el libro de los Hechos, una vez antes de ascender. Entonces, muchas naciones van a ir hacia allá, van a ir hacia allá. Y miren la expresión fuerte que dio el profeta recién cuando habla que serán como las rastreras, como la culebra, que se acercarán, lamerán el polvo, dice. Porque son muchas las naciones que están contra esta nación pequeña, contra este pueblo pequeño, con el cual Dios le asignó un territorio. Aquí no es la ONU, no es el partido este, el partido de los negros, los rojos, la voluntad humana es la que les asignó. No, Dios les asignó una tierra y la lograron, llegaron a esa tierra. En Josué está muy clarito, las promesas están claras y el cumplimiento de la Canaán, ¿verdad? Física, que es tan solo un reflejo, un pálido reflejo, la conquista de Canaán, ¿no es cierto? En el tiempo de Josué, una vez que muere Moisés, deja a Josué como líder, se habla ahí de la conquista de Canaán. Dios les promete una tierra prometida ahí donde fluye leche y miel. ¿Quién hemos tenido el privilegio de estar en Israel? Claro que fluye leche y miel, pues. Es cosa de ver la fruta, es cosa de ver las uvas, la calidad, la cantidad, lo que tienen, ¿no es cierto?, que va más allá de la tecnología o que le ayude y que no le ayude. Si Israel va a funcionar igual con un país que le ayude o todos contra él. Sí, hay que entender que Dios está con ellos, es el punto, ¿verdad? Y lo que tienen lo han logrado porque Dios se los dio y Dios así lo ha establecido. Estamos claros que la vida es perdida, duelen, sea uno, dos, tres, cuatro, duelen una vida perdida un bando o el otro, eso es normal, es natural que nos duela, nos aflige del bando que sean, sea israelita o no, nos duele que muera un niño, ¿verdad? En un bombardeo, el que va y se inmola y va, ¿no es cierto?, va encubierto y con un cinturón de granada y hace explotar qué sé yo, una ciudad, una parte, un pueblo, un lugar. Nos duele aquello, nos duele. No obstante, ¿no es cierto? Dice que vendrán las naciones y subirán al monte de Jehová y a la casa de Dios, a Jacob, a Israel, y nos enseñarán sus caminos, andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y no se olviden por qué, porque en ese momento, ¿verdad? Que dice la palabra, y dice también Apocalipsis, que, ¿no es cierto?, será el Señor el que estará rigiendo y será la tierra llena del conocimiento de la palabra de Dios, así como las aguas cubren el mar. Por lo tanto, los pueblos en ese tiempo, como no va a estar este personaje, espíritu Satanás, que el que alienta, ¿verdad?, toda esta situación malévola entre hombre y hombre, la palabra estará entonces ahí presente porque cubrirá
la tierra como así el agua cubre el mar, así también cubrirá la palabra. Por eso que las naciones irán para ver los caminos, andar por la vereda, porque de ahí saldrá la ley y de ahí saldrá la palabra de la boca del Señor, ¿verdad? De Dios, del Yahweh, en presencia de Cristo mismo, reinando como león de la tribu de Judá. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Hermano Archibaldo, quisiera hablarnos un poco sobre esta idea de la universalidad del reino de Dios. Bueno, entendemos, ¿no es cierto?, la autoridad, el poder que tiene Dios y cuando Él establezca su reino, sin duda, no va a quedar nadie exento. Lo que sí poder agregar es que debemos entender que aquí se habla, ¿no es cierto?, de una oposición, se habla de que serán juzgadas naciones, ¿verdad?, pueblos. Yo entiendo, y esto es muy personal, ¿cierto? Dios creó la raza humana con toda la diversidad cultural, ¿no es cierto? Vemos la gran diversidad del ser humano, de lo que es capaz el ser humano. Vemos los diferentes idiomas, las diferentes culturas, costumbres, pero hay un hilo conductor que es la ley de Dios, ¿ya? Entregada al pueblo escogido de Dios. Como Pablo dice en algún momento, él entiende muy bien esto, que Dios escogió un pueblo para hacer ejemplo a las naciones y siempre ha habido oposición. Fíjese que aun cuando fue dividido el reino de Israel, en el reino del norte de Israel y del sur de Judá, ¿qué ocurrió con los reyes del reino del norte? Todos fueron opositores a Dios. Mm. Todos tuvieron y se comprometieron con otros dioses. ¿Qué más vamos a poder decir de la realidad actual? Vemos cómo el ateísmo ha ido creciendo y bueno, y hay países enteros que ya simplemente son ateos, ya sea por decisión o por obligación, donde la palabra de Dios está estrictamente prohibida, y no es por nada, porque si es porque hay temor, porque cambia a las personas, el Evangelio cambia a las personas, ¿verdad? Ahí hay un hecho sobrenatural, el poder del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios Mm. para salvación. Entonces, hay naciones, hay pueblos, hay personas, hay instituciones, ¿verdad?, que se oponen y se opondrán a Dios hasta el último minuto. Pero, como dice la promesa también, llegará un momento en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará, aún hasta los demonios, aún Satanás, ¿ya? Que no va a ser el que va a gobernar el infierno, que va a estar ahí como señor del infierno, ya haciendo sufrir al resto. Él va a pagar las consecuencias de su rebeldía y cada uno de nosotros. Entonces hay una lucha, ¿verdad?, que va a ser dada hasta el final. Más adelante veremos la última, que será la de Armagedón, que está también profetizada, el lugar, los participantes, ¿ya? Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Entonces, claro, a lo mejor no sabré el detalle, no podré entender toda la escatología de las profecías por cumplirse, pero yo le creo a Dios, Mm. Amén. porque ya es cosa de mirar hacia atrás. Todo lo que los profetas, para nosotros escribieron los profetas, para nuestro entendimiento, esa nube de testigos también estaba para nuestra instrucción, para entender, ¿ya? Pero por sobre todo debemos entender el amor de Dios. Él no fuerza a nadie y espera que la gente voluntariamente, no obligadamente, como lo hacen muchos gobiernos que propugnan la igualdad a troche y moche. Dios lo hace porque las personas voluntariamente acepten o rechacen, ¿verdad?, el gobierno de Dios. Y va a haber justicia, y va a haber De la juicio, buena, de la verdadera. de la buena, ¿cierto? Y Dios, pensemos, estimado amigo que usted ve el programa, nosotros no creemos en un Dios castigador, sí en un Dios justo. Cuanto más, mire, toda la gente exige justicia y no hay perdón ni olvido cuando le atacan, ¿no es cierto? Nosotros compartimos eso.
pero confiemos también, ¿no es cierto? O creamos o entendamos que la justicia del hombre es incompleta, es tardía, muchas veces la realiza, pero la verdad que la única justicia verdadera, donde Dios tiene todos los elementos de juicio, es la verdadera justicia. Nosotros anhelamos un mundo, un reino de justicia, ¿ya? Y eso es lo que nos convence, para terminar, el Espíritu Santo, que somos pecadores, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que somos pecadores todos, no hay ni uno Mm, justo, ni aún uno, ¿verdad? mm, Y no es que acusemos al resto, yo no soy, no me constituyo en juez de nadie, ¿ya? Y que va a haber una justicia real, verdadera, recta, mm, justa, ¿ya? Y va a haber un juicio final, que ya está adelantado en esto del reino, que van a ser juzgadas, ¿no es cierto? No solo las naciones y los pueblos, sino que cada uno de nosotros en particular tendremos que dar cuenta de la vida que nos dio con libertad, pero también con responsabilidad. Así que eso en realidad, a lo mejor me aparté un poco del versículo, pero cuando Dios tome el control va a ser un mm. control total, al que le guste y al que no le guste. Así es. Eso, hermano Felipe. Gracias, hermano Archibaldo. Sí, para continuar y para hablar del siguiente tema que vamos a tocar, destacar o recordarnos y recordarles a Mm, ustedes, eh, quienes estén viendo el programa, recordemos los mandamientos de nuestro Señor. Si leemos la palabra, hay muchos mandamientos, pero recordemos que todo se resume en dos. mm, El primero, amar a Dios, el primer mandamiento. Y el segundo, parecido a este, ¿cierto? Amar a nuestro mm, prójimo. Y algo que quizás muchas personas se les puede escapar al hablar de estos temas, ¿cierto? De los tiempos finales, de este reino donde todos vamos a estar, ¿cierto? Bajo el gobierno de nuestro Dios, quizás lo puedan tomar con un poco de temor, no del temor que hablamos, el temor a Dios, sino un miedo, quizás a lo desconocido, un miedo de dónde van a quedar mis libertades, un miedo de qué va a pasar con aquellos que no estén de acuerdo. Dejemos eso un poco de lado, entre comillas, y recordemos que todo esto va a estar bajo, se podría decir, como la cúpula o bajo el amor de Dios. ¿Y cómo se va a reflejar esto en las personas? En que este reino va a ser universal. Y si aún no le entiende, recordemos en qué están basados en la historia, en qué están basados los reinos, por qué nos dividimos en naciones, por qué hay diferentes culturas, por qué han habido guerras. Y es que desde el principio de los tiempos el ser humano ha desobedecido estos dos mandamientos. Y particularmente poner un poco de énfasis en el segundo mandamiento, y es que los conflictos humanos han estado desde los primeros seres humanos en esta tierra. Si recordamos el episodio de violencia, ¿cierto?, que hay entre los primeros hermanos mm, de la historia, Caín y Abel, es un patrón que se viene repitiendo hasta los días de hoy. Basta con prender la tele o leer cualquier libro de historia y vamos a ver que el conflicto humano, la violencia, el odio, la ira, es parte de la historia de la humanidad. Y algo que solamente se puede curar con la presencia de Dios en nuestras vidas. mm, Y cuando venga a establecerse este reino de Dios. ¿Y por qué es importante tomar esto? Porque cuando hablamos de la universalidad, es que todos los pueblos van a ser unidos en uno en este reino de Dios, porque ya van a cesar estos conflictos y nos vamos a perfeccionar en el amor a Dios y el amor los unos con los otros. Con esta introducción, leamos el tercer versículo que justamente habla sobre esto y dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. Todas estas son herramientas de campo, ¿cierto? No mm, alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces tenemos que este reino universal va a ser mundial,
supremo, abarcará todas las culturas, pero lo importante es que todo va a ser bajo esta esfera de amor, que es lo principal, que es el Señor, que quiere que nosotros nos demos cuenta en estos tiempos. Un dato curioso antes de darle la palabra a mis hermanos es que si nos ponemos a estudiar un poco de historia y sabemos un poco sobre estos conflictos a futuro, ¿cierto?, de los últimos tiempos, tenemos la batalla de Armagedón, ¿cierto? Una de las famosas batallas que podemos encontrar en la Biblia. Recordar que esta batalla de Armagedón se va a dar en un lugar físico, ¿cierto? En un monte que se llama Megido, 60 que uno lo hectáreas. puede ir a visitar, ¿cierto? Está al norte de Jerusalén. Sí, es. Y una de las primeras batallas de la historia, que se dio aproximadamente en el 1400 antes de Cristo, o sea, hace casi 3500 años atrás, En se cuatro dio siglos. en la batalla de Megido, de donde peleó Egipto con uno de los reyes cananeos, una de las primeras batallas registradas en la historia. Y si nos podemos buscar más, la historia, la prehistoria está llena de conflictos bélicos, producto de la desobediencia que hay Mm. a estos mandamientos de amor a Dios y el amor que debemos tener los unos con los otros. Mi hermano Chivaldo quisiera hablar un poco sobre este versículo donde nos habla sobre la paz, Sí, el versículo, el 3. el 3, sí. Y él juzgará, bueno, ya lo hemos visto, entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos. El alcance, ¿no es cierto?, entendemos que es global, Mm. ¿ya? Y corregirá a naciones poderosas. Nosotros tenemos grandes naciones, han habido grandes reinos, imperios, que han cubierto una gran amplitud, muchos kilómetros cuadrados, ¿ya? Pero este reino, ¿verdad?, que será y que la ley emanará desde el centro de Jerusalén, del monte Sión, ¿verdad? Corregirá a naciones poderosas y muy lejanas. Podemos entender que todas las naciones de una u otra forma no están siguiendo la ley básica de Dios, que tanto bien le ha hecho al hombre. O sea, ¿quién puede discutir el decálogo, por ejemplo? ¿Ya? Pero vemos que aún siendo tan simple, la verdad no se cumple. A eso vamos, no hay quien cumpla esta ley de Dios, que si uno analiza punto por punto, va a ver que realmente es benéfica, no viola ningún derecho personal, todo lo contrario, establece derechos humanos esenciales, ¿ya? El derecho a la vida, el derecho, ¿no es cierto?, al matrimonio, a la integridad matrimonial, a la permanencia, al no robar, al no mentir, no matar, ¿verdad? Son cosas básicas en una sociedad civilizada. Hasta el derecho a la propiedad, cuando analizamos el décimo mandamiento, no desearás, ¿no es cierto?, los bienes de tu prójimo, ni la mujer, ni sus animales, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos acá es temporal, no debemos olvidar eso. Nosotros llegamos sin nada y no vamos a ir sin nada de este mundo, ¿ya? Entonces somos mayordomos en el cual Dios nos ha entregado una propiedad personal, temporal, como le entregó un territorio con límites muy claros a su pueblo escogido y especial, y no por eso lo ha tratado de forma diferente. Ha sido muy severo con su hijo, con su nación especial. Entonces debemos nosotros ver cuánto ha sufrido el pueblo de Israel, me refiero, el pueblo de Israel, no los gobiernos que pueden ser muy discutibles en la actualidad incluso, pero el pueblo como tal, ese pueblo que cree en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿ya? Bueno, nadie cumple realmente, ninguna persona, ni ningún pueblo, ni nación, la voluntad de Dios, ¿ya? Pero fíjese la promesa importante, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Es decir, se pondrá fin a la guerra. Ya no tendrá sentido guerrear entre los pueblos, porque ya va a haber un gobierno único. Y como tú bien dices, Felipe, es un reino que se caracteriza por el amor y la misericordia. ¿Ya? No olvidemos que Dios es amor, pero tampoco podemos olvidar
la cara B. O sea, Mm. Dios es fuego consumidor. ¿Ya? Él no va a pasar por alto la maldad, la Mm. rebeldía, ¿no es cierto? El desamor a Dios y, y al prójimo. Entonces, dice, acá hay una promesa de paz, que ya no se van a, ya no van a existir, ¿no es cierto?, instrumentos ya, o elementos que dañen a las personas. Hablamos de las armas, ¿no es cierto?, de las espadas representan armas que por siglo ha utilizado el hombre, ¿ya? Pero aquí está todo lo que significa, ¿no es cierto?, el instrumento para dañar y para quitarle la vida a las personas, ¿ya? Entonces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Es decir, aquí los ejércitos van a ser, ¿cierto? Van a estar sobrando. Como los hospitales, yo trabajé en salud, porque también el reino promete donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde no va a haber guerra. Mm. Entonces muchos quedaremos desocupados y nos tendremos que dedicar a otras cosas mucho interesantes, pero de momento son necesarias. No sé si sigo con el 4 pero y se sentará, bueno, hasta ahí quedamos, el 3, ¿verdad? Sí, en verdad, Dejémoslo hasta ahí. todos estos versos están conectados unos con el otro. Y bueno, como lo dije al principio, en verdad, todos podemos conectar muchos versos con diferentes libros en la palabra de Dios porque todo nos encamina a un solo mensaje único, ¿cierto? Un mensaje maravilloso. Hermano Luis, quisiera hablar un poco más de este Sí, tema. hay dos conceptos que utiliza, dos palabras que utiliza y me gusta mucho en este texto que mi hermano acaba de analizar, que es juzgar y paz. La paz está en forma implícita. Él va a juzgar y dice cómo ha de juzgar. ¿M? Va a juzgar entre muchos pueblos y corregirá a las naciones. Y esto de juzgar es complejo. Mi hermano Archibaldo fue bien claro al comienzo cuando dijo que a veces pedimos la justicia humana, que está bien. Nosotros no podemos ser como las avestruces que agachan, esconden la cabeza y muestran, dejan todo el cuerpo, ¿no es cierto?, gran cuerpo afuera. Nosotros no estamos de acuerdo con la injusticia. Y si no podemos, al menos, si no podemos combatir contra ella, al menos no podemos hablar y decir que no estamos de acuerdo con ella. Eso es como lo más lógico, lo cual no significa apedrear, matar, destruir, ¿verdad? Y polarizar una sociedad en virtud de esa justicia hipotética que el hombre persigue de su misma cosmovisión particular y subjetiva. Pero fíjense ustedes que la justicia de Cristo, que origina la paz posteriormente, tiene causas fundamentales y por eso están todos estos versículos reunidos. En Isaías 11, vuelvo al 11, dice, no juzgará según la vista de sus ojos. Él no va a juzgar por lo que vea, porque Cristo no solamente ve lo exterior, sino que ve lo interior. Él conoce nuestro interior, no a juzgar por las apariencias. Aquí tenemos miles de juicios que se realizan en el mundo y juicios que se definen por la apariencia, se tiene plata, no se tiene plata, en Chile se tienen pituto, no se tienen pituto, podemos incurrir en la inmoralidad más grande y lo pasamos desapercibido, no, si no es problema, si es parte de la vida, es parte del desarrollo de la moralidad que ya no es tan compleja como antes, ¿verdad? Bueno, Jesús no, Él va a juzgar no según la vista, los ojos. Uno puede juzgar una cosa inicialmente y mirarla y fue. Y cargar un contenido de una respuesta, ¿verdad? Y es ambigua porque no estamos viendo la totalidad del problema. Pero Jesús ve adentro y Él va a juzgar por lo que ve adentro. Él no va a juzgar por lo que le digan, sino que Él, ¿no es cierto? Él va a juzgar, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, dice el texto. Por los pobres arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, esa es la base de cómo él instala la paz a través de juzgar. Por eso que parte inicialmente, ¿no es cierto?, este versículo que nos habla sobre el reino que será pacífico, no hablando sobre la paz que se genera. Esa es la consecuencia de la aplicación de la justa ley y dictamen de Jesucristo en su calidad de Rey justo y recto como el Padre. Y segundo, ¿no es cierto?, es la paz. ¿Se acuerdan que él dijo, ¿no es cierto?, ahí en los textos está, mi paso dejo, mi paso doy? No como el mundo la da, yo la doy. Él es el yo soy. Él es el gestor de la paz. No hay otro. Yo siempre he dicho, la paz romana era muy particular. La paz romana dependía, ¿no es cierto?, de cuánta armas tenía y si yo me
estaba bajo la cobertura de Roma, entonces tenía paz. Subyugado, esclavo, pero tenía paz porque la espada romana me caía como la espada de Damocles sobre mi cabeza. Era sí o sí. O estás bajo mi espada y te doy paz, ¿verdad? Una paz esclavizante, o lo contrario, estás liquidado y aniquilamos, violamos y hacemos todo lo que queramos. Bueno, en el mundo la paz es un poco así también, es una paz particular. Mi hermano hablaba del mandamiento, claro, la paz yo te amo porque tú me amas, pero aquí la paz, la verdadera paz, y no solamente la paz física, sino que la paz interior la da el Señor Jesucristo. Él puede dar esa paz interior con la cual tendrán estas personas que estarán habitando en ese tiempo, ¿verdad? Y con esto concluyo. No olvidemos que uno de los principios cuando habla del reino de Cristo, porque Él vino inicialmente y dejó el reino al ver Él, ¿no es cierto? Él era el reino, pero fue rechazado. Entonces hay un tiempo espera entre la instalación del reino, la presencia del reino que estuvo aquí presente, entre comillas, lo matamos, ¿no es cierto? Lo escupimos, lo crucificamos y la instalación del reino va a ir un tiempo bastante significativo, lo ha ido. Pero ese reino vendrá y él será el autor, como es el autor de la paz. Entonces habrá paz, ¿verdad? No solo en el corazón de los pobres, como Isaías aludiendo al pobre de corazón, ¿verdad? Aquel que siente y busca a Dios de una manera sencilla. Se me dio un poquito la idea. En Mateo 5 no habla de bienaventuranza, porque aquí está hablando de la paz. Y justamente Mateo 5 es la carta magna, es la constitución política del reino de los cielos, del reino de los cielos, del reino del milenio, de los 1000 años. El otro reino final es el final, es sempiterno. Este es un reino de 1000 años, ¿verdad? Y después la destrucción y ahí viene el reino total. Pero, ¿no es cierto? Ahí están el perfil de quienes habitarán en ese reino. Y una de las características que se requiere para ese reino es la paz en el corazón, que solamente Dios puede reinar y que la tendrán aquellos que serán arrebatados y llevados a su presencia. Amén. Nos quedan Gracias, 2 minutos. hermano. Sí, porque no tomamos todo, porque la verdad, todos estos temas, todos estos versos, hay que leerlos con cuidado, detenidamente, al menos en mi opinión, y no verlos de forma tan superficial, porque hay muchas cosas que creemos entender, Correcto. pero siempre hay algo que es más profundo, que toca otros temas, que enriquece nuestro conocimiento sobre Dios, que es lo principal, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, porque Dios decidió darnos ese conocimiento a nosotros a través de su palabra. Así que hemos visto al menos unas características importantes de este reino de Dios. Ya lo habíamos estado tocando en el programa anterior. Vimos tres características importantes, que iba a ser supremo, universal, ¿cierto? Abarcar todo el mundo, y va a ser pacífico, algo que algunas naciones actualmente dicen tener, ¿cierto? Paz en su sociedad, pero ¿a costa de qué? A costa de el sufrimiento de otras personas, La paz armada. ¿Mm? de miedo, ¿cierto? Eh, o conflictos con las naciones vecinas. Entonces, son conceptos que el mundo anhela tener. Todos los gobernantes prometen muchas de estas características, como seres humanos, como ciudadanos, pensamos o queremos quizás tener o vivir en un ambiente donde al menos haya orden, paz, Mm. pero es algo que no vamos a tener para siempre. Tarde o temprano, como lo hemos visto en la historia, se va a terminar, a costa de sufrimiento, pérdida de vidas humanas, ¿cierto? Violación de lo que actualmente llaman los derechos humanos, pero es por consecuencias del mismo ser humano que se ha apartado de Dios. Y tengamos esto como punto importante. Nosotros, usted que está viendo el programa, sepa que o estamos con Dios o contra Dios. No podemos estar a medias tintas. Así lo dice su palabra también en Apocalipsis, ¿cierto? No podemos ser tibios. Somos o fríos o somos calientes. Debemos decidir por Dios o estar sin Dios. O somos o no somos. Y si usted se imagina el final de los tiempos, como esta batalla del Armagedón, lo que hemos visto en las pinturas del Apocalipsis, ¿cierto? Con harto caos, quizás fuego cayendo del cielo, sufrimiento, enfermedades, cataclismos.
Quizás si usted no está con Dios, no tiene al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, puede que vea esa parte. Pero nosotros que tenemos a Jesús en nosotros, gracias al Espíritu Santo que nos ha revelado esta verdad, que tenemos a nuestro Dios como Señor de nuestras vidas, puede que veamos un poco de eso, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos, como lo hemos visto, tenemos la paz, el gozo de saber que esa destrucción quizás, o el juicio no va a ser todo. Y es lo que hemos visto ya en 3 programas. Para nosotros, hijos de Dios, si usted decide ser hijo de Dios, el fin va a ser esto que estamos leyendo: tener paz, tener amor con Dios, los unos con los otros. Eso es lo que el Señor nos quiere transmitir actualmente, que todo lo que nosotros anhelamos lo vamos a tener siempre y cuando tengamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que vamos a continuar. Más adelante vamos a leer de otras características importantes, ¿cierto? De prosperidad, que es lo que muchos también anhelan en el día de hoy. ¿Cómo va a ser la relación de el pueblo de Israel que está quizás una parte físicamente en la tierra de Israel en este país, pero también hay muchos que están afuera? ¿Cómo los va a reunir? Vamos a ver muchos temas interesantes a continuación, si el Señor lo permite. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias al Señor por darnos su palabra, por mostrarnos todos estos temas maravillosos que muchas veces no comprendemos en su totalidad, pero esperamos en Dios que su mensaje haya salido de nuestros labios por obra del Espíritu Santo para que usted pueda pensar en Él, para que lo pueda buscar, para que pueda orar, para que pueda leer su palabra y no solamente escuchar este programa, sino acercarse en secreto, ¿cierto? O de forma personal para conocer un poco más de Dios, su creador. Así que, mi hermano Luis, mi hermano Chivaldo, un gustazo Amén. compartir una vez más con ustedes. Gracias por todas sus ganas, ¿cierto?, de hablar de estos temas. Y no sé si les gustaría decir algunas palabras finales para despedirnos de este programa el día de hoy de Comunicando el Evangelio. Bueno, Archie, No se esa es peleen. la oportunidad. No, quisiera, bueno, invitarles, a lo mejor ha sido un programa un poquito extenso, de repente le hemos dado muchas vueltas a una misma idea, pero es querer hacer énfasis en la realidad, ¿cierto? En la convicción de que los planes de Dios se van a cumplir. Y los planes de Dios son buenos, son propósitos buenos para nosotros. Podemos confiar en un Dios que es recto, que es justo, y que es amor, ¿verdad? Y que quiere lo mejor para nosotros. Nos ofrece y se va a instaurar un reino que es supremo, no va a haber quien se le oponga, ¿verdad? Pero va a ser un reino justo, ¿ya? Un reino pacífico y también próspero, ¿ya? Donde podremos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas grandes cosas, son grandes propósitos. Nuestro Dios, el único Dios es santo. ¿Ya? Así que eso, invitarlos a la próxima y que vaya a la Biblia de aquí hasta la próxima semana, lea por usted mismo, hágalo como los de Berea. Vea, ¿no es cierto?, usted mismo, lea la palabra eterna, ¿no es cierto?, que está escrita hace tantos siglos para nuestro beneficio. Que el Señor les bendiga. Solo agregar que, para concluir que, bueno, yo creo que no hay quien no anhele un mundo mejor. Se ha escrito mucho sobre aquello. Todos queremos un mundo mejor de una forma u otra, pero todos apuntamos a un mundo mejor. Desgraciadamente, con las características propias que tenemos, nuestros propios intereses, nuestras propias cosmovisiones, si no hay un cambio interior, no exterior, no interior, difícilmente podremos tener aquí en la Tierra un mundo mejor. Habrán pequeños atisbos, pequeños colores, ¿verdad? Matices de un mundo mejor, pero siempre van a caer, ¿verdad? Porque lo que hay adentro del hombre es la raíz del pecado, que eso no podemos obviarlo ni cambiarle nombre, y en la que va a tener siempre la connotación de lo mejor para mí y lo peor para ti. Pero bueno, no nos quedemos con esa idea porque esto tiene un fin. Esta es una moneda de cambio que tiene un fin. Encontraremos la verdadera justicia, encontraremos la verdadera paz,
La muerte no existiría más, la muerte no es la hermana muerte, como algunas religiones dicen, es la enemiga que será vencida, ha sido vencida, y reinaremos con Cristo eterna y sempiternamente. Si esto fuese mentira, yo no he perdido nada, aparte de ganarme algunos enemigos quizás, por predicar lo que predico. Pero si esto es verdad, tengo todo que perder. Y no fuera nada que perdiera un momento, un instante, sino que pierdo toda la eternidad. Y Archibaldo dijo muy claro, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Le creo a Dios. Si Dios dice que hay fin, hay fin. Si Dios dice que hay un cielo, hay cielo porque Él lo dijo. Y yo apuesto a Él. Y voy a la segura. Dios le bendiga. Gracias, mis hermanos. Así que quedan invitados al próximo programa de Comunicando el Evangelio. Dios los bendiga y sea Él hablándoles a su corazón para que puedan disfrutar de todas estas promesas que nos da Dios. Así que Por un fin saludo habrá a otro todos, un hermano. abrazo. Ya no tendrán más estos tres que han estado 3 veces, 4 veces seguidas. Bendiciones, hermano.